Medio siglo de historia del mundo en las páginas de Excelsior. ¿Cuánto recuerda usted de los pavorosos campos de concentración? ¿Realmente fueron alegres los alegres 20s? ¿Cómo se originó la guerra de Corea? Excelsior publica 50 reportajes sobre el suceso más importante de cada año en medio siglo. Recuerde esos años en los históricos reportajes que Excelsior ofrece todos los días, con motivo de sus 50 años en la vida nacional. En los últimos 100 años, el mundo se hizo pequeño, las distancias se acortaron, las naciones y las personas se comunicaron con mayor facilidad y los grandes diarios informaron cada vez mejor de lo que ocurría en todo el planeta. Actualmente, el periódico de la vida nacional refleja esta interconexión a través de Excelsior Global, una sección pensada para informar rápidamente sobre los acontecimientos más importantes en el plano internacional. El afán por transmitir los sucesos que iban cambiando al mundo fue un rasgo distintivo del Excelsior desde su mismo nacimiento. Desde su origen, desde su primera edición, Excelsior se interesó en la información internacional. Buscó los medios, a través de servicios cablegráficos, de darle a los lectores una visión mundial de la noticia, y su primera noticia pues tuvo que ver con los albores de la Revolución Rusa. Apenas surgió a la luz pública, el periódico llegó no solamente al lector nacional, sino también al extranjero que vivía en el país a través de un apartado especial en lengua inglesa denominado English Section. Convertido en la conexión mexicana con el mundo, década tras década, Excelsior cubrió los acontecimientos que hoy forman nuestra historia contemporánea. Fue un periódico de referencia a nivel internacional, por ejemplo, porque su cobertura de las páginas de lo que estaba aconteciendo en el mundo era indispensable. Nadie más lo tenía. Nadie tenía más corresponsales en el extranjero que Excelsior. Y además notabilísimos. Al promediar la década de 1930, el agresivo discurso del canciller alemán Adolfo Hitler preocupó seriamente a la comunidad internacional. Excelsior transmitió esa inquietud a sus lectores, ávidos de saber lo que acontecía en la explosiva Europa. Cuando la guerra finalmente estalló, el escritor Luis Espota describió así la forma como el diario se preparó para cubrir los tremendos hechos que se avecinaban. El domingo 3 de septiembre de 1939, la Ciudad de México se estremece con los gritos de los papeleros, quienes vocean la sensacional extra de Últimas Noticias. Inglaterra declaró la guerra a Alemania. Ha empezado la batalla del mundo y también la vida de un nuevo periódico, la segunda edición de Últimas Noticias, que ofrece desde una noche antes las noticias del día siguiente. Lo mismo en el mundo apartado de hace un siglo, que en el planeta hipercomunicado donde vivimos, el periódico de la vida nacional es hoy, como lo fue ayer, el diario más internacional de México. La fama de Excelsior a nivel internacional no solo se debe por la cobertura nacional de algunos hechos significativos, sino realmente por la influencia a nivel internacional. Hay que recordar, por ejemplo, que Excelsior fue, pues no prueba, pero evidencia contra la dictadura uruguaya en los años 60 y de la intervención de Estados Unidos en aquel país a través de reportajes de Excelsior, precisamente de Julio Scherer. Y Excelsior estaba donde se producía la información importante internacional. Es decir, ahí sí, no hay duda, era el diario que estaba donde acontecía lo importante en el mundo en aquel entonces. Y éramos prácticamente los únicos que teníamos corresponsales, un buen número de corresponsales ubicados en distintas partes del mundo, ¿no? Ese afán, esa gana, ese deseo de estar en la cobertura de asuntos internacionales, la hemos retomado en esta etapa. El periódico ha estado en los principales acontecimientos internacionales, estuvo en la abdicación del Papa Benedicto XVI, la llegada del Papa Francisco, estuvo en la elección de Estados Unidos de Donald Trump, ha estado en los hechos de Venezuela, ha estado, en fin, en una serie de acontecimientos internacionales importantes, sabiendo que la información internacional debe tener un lugar importante en la cobertura del periódico. En la actualidad,
Excelsior es el eje de un amplio sistema de información multimedios que transmite su oferta a través de la radio, la televisión, la internet y el diario impreso. Como nunca antes, el periodismo del siglo XXI exige la adecuación a un mercado informativo cada vez más ligado a las redes sociales y al uso masivo de aplicaciones virtuales y dispositivos móviles. Yo creo que hoy, a mí por lo menos, siento que me leen más por internet, ya sea por el teléfono, por la tableta, por la computadora, que por el periódico, ¿no? La versión impresa del periódico, ¿no? Tienes la aplicación de Excelsior, la descargas gratuitamente, la traes en tu celular. Nosotros trabajamos con un sistema que en inglés se llama Push Notification, que es una alerta, ¿no? Una alerta que nosotros enviamos desde nuestra redacción. Entonces, yo les llamo como los voceadores modernos, ¿no? Antes, pues, no sé, hasta hace 15 años, por ejemplo, 10 años, pues los voceadores son los que te daban la noticia y te la cantaban y te la gritaban y entonces iban Entonces ahora el voceador moderno lo traes en la aplicación de tu celular. La sección RSVP, al tiempo que da continuidad a una vieja tradición del diario, la del tratamiento del ocio y la vida social, es un buen ejemplo de la enorme variedad de plataformas disponibles. Así es que tenemos nuestras versiones online que están día con día alimentando a la gente de esa información que se genera y también, por supuesto, las redes sociales que son súper indispensables, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en todos lados que tenemos que estar. Mucho tiempo antes de Internet y la era digital, los adelantos tecnológicos representaban ya parte importante del desarrollo de una empresa periodística. Desde las grandes rotativas del Porfiriato, el diario hizo suyos los avances que mejoraron la impresión de toneladas de papel para los ejemplares del día siguiente. Entre estos adelantos destacaron el linotipo, el offset, la fotocomposición tipográfica y luego las modernas rotativas offset. Por su parte, el desarrollo de los medios de comunicación revolucionó la tarea de recabar información y presentarla al público de manera atractiva. Al comenzar la década de 1930, el establecimiento de la radio introdujo cambios significativos en la sociedad mexicana, que no solo utilizó ese aparato para escuchar las novedades musicales, sino también para informarse. Ejemplo de ello fueron las estaciones XEB y XEBT, a través de las cuales Excelsior difundió sus noticias. Así como lo hizo con la radio, en la década de 1960, Excelsior se valió igualmente de la muy novedosa televisión para transmitir su oferta informativa. Así como Excelsior identificó en la radio un medio de comunicación importante, durante los años 60, los primeros noticiarios de televisión, Excelsior estuvo involucrado en ellos. El primer noticiario de televisión que hubo en México fue una producción de Excelsior. Polifacética ya desde entonces, a lo largo de su centenaria historia, la actual plataforma multimedia de Excelsior no es más que la confirmación de su conocida vocación tecnológica y de su compromiso informativo. Y así como fue en los años 60, que el periódico estuvo muy vinculado con la televisión, en esta etapa ha sido igual. Tenemos que convertirnos en un referente de tal manera que cuando una persona, un estudiante, un joven, le llegue una notificación de que está ocurriendo algo importante, en ese momento tenga en su mente la idea de que si le cambia Excelsior TV, va a ver esa noticia en vivo, ¿no? De la manera más completa posible, ¿no? Con contexto, con profundidad y también de una manera mucho más extensa de los 140 caracteres que puede tener un tweet, por ejemplo. Nuestro interés es crear un grupo multimedia en el que el periódico es una pieza importante, pero consideramos que también lo son la radio, la televisión e internet. Barbarie ha calificado el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, la ejecución de 11 personas cuyos cuerpos fueron hallados en una camioneta en Boca del Río. En la actualidad, esta plataforma de información multimedia responde a la variada segmentación de los consumidores de información. La necesidad de cumplir expectativas diferentes, asociadas a grupos también distintos en edad, intereses o capacidad tecnológica, hace imperativa una mayor diversidad de contenidos. Antes de los 80 te enfrentabas a, quizá un poquito más para acá, te enfrentabas a 5 o 6 secciones, ¿no? En todos los diarios y en general en todos los medios de comunicación.
lo político, lo de seguridad nacional, lo deportivo, la parte de espectáculos, en fin, era muy fácil de conocer. Ahora las secciones se han atomizado de tal manera, ¿no?, que se está buscando una especialización en cada uno. Es decir, hay suplementos hasta para hacer bodas, por ejemplo, ¿no? Hasta para divorciarse, ¿no? Es decir, porque el mercado lo está exigiendo así, ¿no?, una superespecialización.